Good morning, everybody. You may wonder why we have selected as keynote a talk about transplantations. Well, every transplantation is an emergency. And it is an emergency where everything must be resolved, no faults allowed. Transplantation must be organized as a high reliability organization. So for us, dealing with emergencies and crises, we have a lot to learn about the success of this country, Spain, in being a leader in transplantations. I was born in Spain. I lived in Germany for 10 years. I live now in Norway. And I've been in many other countries like UK, United States, Sweden for a while, even France, Italy. And I, as a Spaniard born in Spain, I wouldn't have bet that Spain will be so extremely well organized. So it's a feat. And we have a lot to learn from you, Dr. Marcus Bruna, about this success and feat, and perhaps a lot to learn in Israel. So it's a great pleasure to welcome Dr. Marcus Bruna. He's a medical doctor, he's a surgeon, he has a long experience in coordinating transplantations, and I'm sure he's going to give a splendid lecture. He could talk for days about this, but he promised to talk for 45 minutes by telling the truth, nothing but the truth, but not the whole truth. Welcome. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador y al profesor José Canós su invitación para estar aquí y poder hablar con ustedes y presentarles la experiencia española acerca de lo que es el trasplante. Como les digo, para mí es un placer poder estar aquí esta mañana. No sé si hay algún médico en la sala. No hay ninguna emergencia por el momento, pero no sé si hay algún médico. Nadie. Yo. ¿Alguien trasplantado? ¿Alguien ha recibido alguna vez un trasplante de algún órgano o tejido? Tampoco. ¿Alguien sabe algo de trasplantes? Vaya. Bueno, espero que a lo largo de la conferencia reciban ustedes una información que les sea útil y que sea un poco punto de partida para crear lazos de trabajo para un futuro, desarrollar tecnologías y puntos de mejora que nos faciliten la asistencia a nuestros donantes y receptores. ¿Por qué estoy yo aquí? Como bien ha introducido el profesor, estamos aquí porque el trasplante es una emergencia. Fíjense, en esta diapositiva tomada del gobierno de los Estados Unidos, vemos que hay más de 100.000 personas en lista de espera de un trasplante. Cada 10 minutos se incluye una nueva persona a esta lista de espera. Y a pesar de que se realizan muchos trasplantes, más de 35.000 al año, 20 personas mueren al día esperando un trasplante. 20 personas. Eso es un número importante. España, como bien han introducido, es líder en trasplante y donación de órganos. Somos líderes, pero somos líderes no de forma puntual, somos líderes durante mucho tiempo. Llevamos 26 años siendo líderes en donación y en trasplante de órganos. Esto quiere reflejar que no es una casualidad,
Esto es el resultado de un trabajo bien hecho, de un trabajo multidisciplinar, donde muchos profesionales reman en el mismo barco para conseguir un objetivo común, que es obtener un programa de donación fiable y efectivo. A lo largo de la conferencia veremos qué es un trasplante, les introduciré un poco al mundo del trasplante, veremos que esto no es solo un procedimiento médico, sino que es algo mucho más, requiere una organización, una protocolización, todo más que medicina. Les daré las pequeñas pinceladas de lo que es el modelo español, un modelo que muchos otros países están copiando debido a sus buenos resultados. Veremos algunas claves para conseguir el éxito y veremos esos puntos de unión y de nexo de trabajo en los que ustedes probablemente nos puedan ayudar para aún seguir mejorando. Empecemos. ¿Qué es un trasplante? Más o menos ustedes pueden tener una idea clara de lo que es un trasplante. Básicamente consiste en la extracción de cualquier órgano o tejido a partir de un donante para colocarlo en un receptor cuyo órgano no funciona correctamente y necesita de un órgano nuevo para suplir su función. En el trasplante, en el mundo del trasplante, no hay diferencias de sexo ni de raza. Todas las personas en nuestro país tienen derecho a recibir un órgano si lo necesitan porque uno de los suyos fracasa. Fíjense, esta diapositiva es probablemente el primer trasplante de órganos realizado en el mundo. Es un milagro. En aquella época, hacer un trasplante pues era un milagro y se denomina el milagro de San Cosme y San Damián. La historia dice que estos dos hermanos colocaron una nueva pierna a un guerrero que perdió la suya luchando defendiendo su ciudad. La pierna probablemente defienden que era de un donante de color, de un donante de piel negra, y por eso la pierna adquiría ese color negro. Sin embargo, versiones más críticas pensamos que esa pierna no está negra porque fuese de un donante de color, sino porque probablemente se injertó y el fracaso de ese injerto, la necrosis y la isquemia de ese miembro hizo que se convirtiese en negra. Evidentemente, los recursos de este primer trasplante, la tecnología que tenían estos santos, Cosme y Damián, no es la misma que tenemos hoy y probablemente el éxito que tenemos en los donantes y trasplantes a día de hoy es debido a todas estas medidas. Hemos mejorado mucho en el tratamiento médico de nuestros enfermos. Los pacientes que van a trasplantarse llegan en mejores condiciones, los optimizamos. Tenemos la inmunosupresión que evita el rechazo una vez implantado el órgano. Usamos antibióticos muy potentes y podemos combatir infecciones que antes eran intratables. Hemos desarrollado muchos procedimientos técnicos, cada vez somos más habilidosos y tenemos tecnología que nos aporta ventajas a la hora de realizar un trasplante. Además, los anestesistas tienen medios que facilitan la recuperación postquirúrgica y tenemos un mejor cuidado de nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Todo esto hace que el programa de donación y trasplante en nuestro país haya desarrollado buenos resultados. Fíjense, en esta diapositiva vemos cómo los resultados de supervivencia al año tras un trasplante, simplemente en 10 años, se ha incrementado la supervivencia en un 10%, tanto en el riñón como en el hígado, en el corazón, en los pulmones. En nuestro país, una serie histórica de los resultados de supervivencia al año del trasplante, en el trasplante hepático, vemos que gradualmente la supervivencia va elevándose. Y es debido a estos desarrollos y a esta implementación de nuevas medidas que mejoran el cuidado de nuestros pacientes. Pero el trasplante es mucho más que una técnica quirúrgica o que el cuidado del paciente. Requiere otros puntos. Es un viaje emergente, una emergencia, pero muy bien organizada. Sin organización, sin protocolización, los resultados del trasplante no son los que son. Y así, desde que se creó la ONT, pues se ha desarrollado lo que se denomina el modelo español de trasplantes,
un modelo en el que cada paso, cada medida está estudiada, está evaluada, está auditada y es efectiva. Siempre hay puntos de mejora, pero vemos que los resultados que tenemos con el modelo español son buenos. Y de hecho muchos otros países intentan copiarlo para obtener los mismos resultados. Si vemos cuáles son las estaciones en nuestro viaje, pasaremos a describirlas una a una, empezando por encontrar un potencial donante. Habrá que evaluar si ese donante es bueno o no para la donación y el posterior trasplante. Habrá que hablar con su familia para ver si aceptan la donación. Buscar el receptor más adecuado. Posteriormente, si hay un receptor y un donante, habrá que proceder a la extracción de los órganos y posterior trasplante y colocación en el receptor, pero siempre teniendo un seguimiento posterior para auditar nuestros resultados y ver si realmente las cosas funcionan. Empecemos. Vamos a buscar a nuestro potencial donante. En el mundo de los trasplantes se dice que sin donante no hay trasplante. Lo prioritario para tener un buen programa de trasplantes es conseguir donantes. Y en España lo hemos conseguido. Fíjense, desde 1994 la tasa de donación en nuestro país se ha duplicado. Hemos pasado de 25 donantes por millón de habitantes a 50 casi. Esto es gracias al trabajo de muchos profesionales. Todo el mundo, si no hay una contraindicación, puede ser donante. Cada vez aceptamos donantes de peores características y vemos que eso no influye en la supervivencia. Por algo será. Hemos ampliado el abanico de posibilidades para la donación. Luego lo veremos. Y además tenemos un soporte legal que regula y avala el programa de donación. Según nuestra ley, todo el mundo que fallece en unas ciertas condiciones podría ser un donante. Y eso legalmente está respaldado y apoya nuestro programa. Imagínense, piensen durante 5 segundos, que tuviesen la oportunidad de salvar 10 vidas humanas sin hacer nada. Sin hacer nada. ¿Qué responderían? Yo pienso que probablemente toda la audiencia diría lo mismo. Sí, evidentemente. Pues todo el mundo puede ser donante. Ustedes pueden ser donantes. Si ustedes no tienen una contraindicación médica para la donación y si ustedes no han dicho en vida que quieren ser donantes, son potenciales donantes. Gracias. A pesar de esto, la fuente y el número de donantes que tenemos disponibles no da respuesta a las necesidades de nuestra lista de espera. Y como hemos visto en la primera diapositiva de la charla, mucha gente muere esperando un órgano para ser trasplantado. Por eso, hemos abierto el abanico de las características de nuestros donantes. Y a día de hoy aceptamos para la donación donantes de peor calidad a la que aceptábamos previamente. En este estudio que realizamos hace unos años, vemos que los donantes que aceptamos en la actualidad son más añosos, mueren por enfermedades cerebrovasculares, tienen más enfermedades y los injertos, como en el caso del hígado, son peores que los que trasplantábamos años anteriores. Sin embargo, los resultados son mejores porque hemos mejorado en muchos otros puntos. Básicamente, podemos dividir a los donantes en aquellos que son donantes vivos, por ejemplo, el padre que dona una parte de su hígado para su hijo, o el hermano que le da un riñón a su otro hermano, y aquellos donantes que están muertos. Definición de muerte es o por muerte cerebral, una persona puede estar muerta porque su cerebro ha muerto, o por muerte cardíaca, porque su corazón no late. Ambos términos son aceptados y definen la muerte en nuestros pacientes. Básicamente, los programas de donación en España se han sustentado de donantes en muerte encefálica, en muerte cerebral. Como ven en esta gráfica histórica, la muerte cerebral representa la principal causa y la etiología para ser donante en nuestro país. Sin embargo, ante la necesidad de nuevos y mayor número de donantes, ha crecido el número de donantes con muerte cardíaca, en asistolia que llamamos.
Según la clasificación de Maastricht, podemos definir a los donantes en asistolia en estas 5 categorías, siendo 3 de ellas situaciones incontroladas que se salen un poco de lo que podríamos prever, y 2 que son situaciones más controladas dentro de un hospital, dentro de una unidad de cuidados intensivos y donde los médicos podemos prever que el paciente va a fallecer. Entrando concretamente en una de ellas, en el tipo 1 de Maastricht, que imagínense es aquel potencial donante que tiene un accidente de tráfico en el centro de Valencia, y ese potencial donante tiene que ir a un hospital para poder ser donante. Veamos cómo serían las etapas de este proceso. Sucede el accidente de tráfico, hay una parada cardíaca, la ambulancia que da esa primera asistencia tiene que llegar al sitio, tiene que empezarse la resucitación y realizarse el traslado al hospital. Cuando el paciente llega al hospital, en caso de que sea un potencial donante, hay que establecer un correcto diagnóstico de muerte. Hasta entonces, no hay que pensar en la donación. Pensamos en salvar la vida. Una vez que hemos diagnosticado la muerte, empezamos todo el protocolo de la donación, que termina en el momento en el que introducimos unas cánulas en sus venas y arterias para infundir unos líquidos que preservarán los órganos que vamos a trasplantar posteriormente. Fíjense lo bien que organizado que tiene que estar este proceso, que únicamente tenemos 150 minutos para hacer todo esto. Imagínense la coordinación entre la asistencia extrahospitalaria, la asistencia intrahospitalaria y la coordinación a nivel nacional para obtener estos órganos y un receptor adecuado. Esto es una emergencia. Pasemos al siguiente paso. Vamos a evaluar a nuestro potencial donante. Y para eso tenemos que descartar que haya cualquier contraindicación que impida que sus órganos sean válidos. El cáncer es una contraindicación para la donación. Tener infecciones graves no controlables también lo es. Y enfermedades muy avanzadas que pueden deteriorar los órganos a donar son puntos que contraindican la donación y que tenemos que evaluar en nuestros donantes. Una vez que tenemos evaluado nuestro donante y si pensamos que es válido, en España, sistemáticamente, solicitamos la aceptación para la donación a la familia. Aunque por ley no se requiere, tradicionalmente lo hacemos porque pensamos que el feedback que las familias reciben es adecuado y facilitará la donación posterior. Fíjense las cifras que tenemos en España de aceptación y de negación para la donación. Únicamente 13 de cada 100 familias niegan la donación de un familiar suyo, de algún órgano de un familiar suyo. Esto es un porcentaje muy bajo si lo comparamos con otros países, como el Reino Unido, donde esta cifra de negativa asciende hasta el 30%. Y esto no es casualidad, esto es trabajo, porque los coordinadores de trasplantes son profesionales que tienen un protocolo bien estandarizado para hacer la entrevista con la familia. Se hacen cursos de formación para hacer entrevistas a familiares, se educa a la población en general y se les da a conocer lo que es la realidad de un trasplante. Aparte, se transmiten los buenos resultados y se hace una publicidad buena de la donación. Se hace un control de calidad y el profesional que hace estas entrevistas a la familia para obtener la aceptación de la donación de órganos es evaluado continuamente por la Organización Nacional de Trasplantes. Una vez que tenemos el donante y tenemos sus órganos, hay que buscar un receptor para los mismos. Esto implica que el equipo que genera esos órganos, que genera la donación, se pone en contacto con la ONT, que digamos es el centro común de coordinación, a fin de buscar un receptor idóneo. Imagínense la de llamadas y la de conexiones que tenemos que establecer en un corto periodo de tiempo para intentar localizar un receptor adecuado. Implicaría tener imagen visual de las pruebas que se han realizado al donante para evaluar sus órganos de una forma directa y ver si cuadran con nuestro receptor. Y aparte, una situación muy especial que es el grado máximo de emergencia, el código cero. ¿El código cero qué es?
Un receptor está en código cero cuando uno de sus órganos falla de forma repentina y necesita inminentemente un trasplante, un nuevo órgano que le permita seguir viviendo. Esto hace que el primer donante que sea compatible con él a nivel del territorio nacional es para él. Imagínense que estamos en Valencia, tenemos un paciente con un fallo hepático agudo, porque, por ejemplo, ha comido setas venenosas, su hígado falla y necesitamos un trasplante hepático emergente. Se comunica esto a la ONT y el primer donante de hígado que aparezca en el territorio nacional tendrá que ser para este receptor. Y además de una forma emergente, porque si estamos con un fallo del hígado durante algunos días, la muerte está asegurada. En nuestro país, en el año 2016, el 34% de los trasplantes cardíacos se hicieron en receptores en código cero. Todo esto implica que tenemos que tener una actualización del estado de salud de nuestros receptores, tenemos que tener una comunicación viva y directa con todos los grupos de trasplantes y con la ONT. Y aquí probablemente ustedes nos puedan ayudar en gran medida. Fíjense, la lista de espera en nuestro país para el trasplante de hígado va aumentando. Cada año hay más. Y a pesar de que trasplantamos mucho, no damos respuesta a esta lista de espera. Y la mortalidad de los pacientes que están esperando un hígado en nuestro país es del 5,5%. Con lo cual, si tenemos un donante, tenemos un buen hígado, tenemos que encontrar al mejor receptor posible. No podemos fallar, no podemos perder un hígado. Tenemos que tener una efectividad y una eficiencia la máxima posible. Por eso tenemos que encontrar al mejor receptor para cada órgano en particular. Con este motivo, desarrollamos un trabajo en el Hospital La Fe, donde empleamos 35 variables, 35 datos que conocemos del donante y del receptor antes de hacer el trasplante, a fin de establecer un modelo predictivo que nos diga si este receptor va a vivir o no al año después de haber realizado el trasplante. Para ello utilizamos dos modelos predictivos, una regresión logística y un sistema de redes neuronales artificiales. Metimos variables de más de 1.200 trasplantes, 35 variables de cada trasplante, tanto de donante como del receptor. Los resultados mostraron que el modelo de redes neuronales artificiales era superior al de la regresión logística, con un área bajo la curva en su modelo predictivo de 0,82, una sensibilidad del 68% y una especificidad del 86%. Es decir, el modelo de redes neuronales artificiales nos permitía una mejor predicción de si nuestro receptor iba a vivir al año después de haberse recibido ese trasplante. Con eso desarrollamos una aplicación web en la que, introduciendo antes del trasplante los datos del receptor y los datos del donante, podíamos obtener una supervivencia, una predicción de la posible supervivencia del receptor al año del trasplante. Y con eso ayudarnos a decidir si ese es el receptor adecuado para el órgano donado en concreto. Una vez que hemos encontrado el receptor, procedemos a la extracción de los órganos. Fíjense, esto es un quirófano donde se están extrayendo los órganos de un donante. Esto pues debe ser el metro de Nueva York en hora punta. Alguna pequeña diferencia podemos encontrar. Probablemente el número de personas no sea la diferencia, pero sí que es verdad que vemos que la organización es algo diferente. En este punto, cada profesional sabe lo que tiene que hacer y cada uno hace su función. Al mismo tiempo, funciones diferentes. Sin embargo, al mismo tiempo, todos la misma función. Esto no funciona. Fíjense,
Digamos, la técnica de extracción en un donante es similar a un pit stop. Mucha gente trabajando en un espacio pequeño con el único propósito de extraer unos órganos lo más rápidamente posible o de cambiar unas ruedas lo más rápidamente posible. La coordinación, el protocolo, el saber lo que tiene que hacer cada uno es básico para tener éxito en este periodo. Una vez que hemos extraído los órganos, hay que transportarlos por muchos medios. Ya saben que los medios de transporte cada vez son más numerosos y variados. Ahora está de moda el patinete. Probablemente en unos años veamos transporte de hígado por patinete, no lo sé. Lo que sí que es verdad que se está viendo un aumento del transporte de estos órganos por vía aérea. Y fíjense, Twitter nos ayuda a conectar, a controlar, a dirigir estos envíos de una forma más segura. Esto está recién publicado. Primer traslado de un órgano con un dron. Probablemente en 10 años sea un patinete, no lo sé. Una vez que hemos extraído y trasladado el órgano, procedemos a su implante, a lo que es realmente el trasplante, a lo que es colocar el nuevo órgano en el receptor adecuado. Esto conlleva técnicas de preservación del órgano. Ese órgano hay que mantenerlo en unos líquidos adecuados, a una temperatura adecuada, en un sitio adecuado. Los cirujanos tenemos que colocar un nuevo injerto, hacer uniones entre los vasos y las arterias que tienen estos órganos. Los anestesistas tienen que protocolizar su asistencia. Nos ayudamos de mucha tecnología para ver si el injerto, el órgano que hemos puesto, funciona o no. Todo esto ayuda con vistas a conseguir el éxito. Pero esto no acaba aquí. No mejoraríamos, no sabríamos si lo hacemos bien si no siguiésemos bien a nuestros receptores. Tenemos que controlarles, tenemos que ajustar muchas veces la medicación que reciben, porque son medicaciones que deprimen su sistema de defensas y a veces pueden acompañar infecciones. Necesitamos diagnosticar de una forma precoz las posibles complicaciones que muchas veces son serias y que pueden ocasionar fracasos del órgano. Necesitamos recopilarlos, necesitamos tener bases de datos para evaluar nuestros resultados, necesitamos tener un feedback con los pacientes, con sus familiares, para ver si realmente esto funciona. Las claves del éxito de este programa son muchas, sobre todo el humano, de gente motivada, gente que quiere trabajar, gente que se cree esto y que se sube a este tren lleno de personas con el fin de que el trasplante sea un éxito. Twitter, este señor nos da algunas claves, algunos puntos por los cuales conseguimos el éxito. Algo más científico, este artículo publicado por los directores de la Organización Nacional de Trasplantes de nuestro país, donde se detallan los puntos en los que se basa el éxito del modelo español. Muchos de ellos ya citados y otros los vamos a ver a continuación. La organización. Hay una sede central, una oficina central que coordina todo. Posteriormente, de una forma jerárquica, tenemos oficinas regionales en cada una de las comunidades de nuestro país. Y dentro de cada hospital tenemos coordinadores que se encargan de fomentar, de promocionar la donación y de atender al caso del trasplante. Siempre está abierta. La Organización Nacional de Trasplantes no cierra. Festivos, Navidad, siempre está abierta. Siempre existe la posibilidad de que aparezca un nuevo órgano para salvar una vida. Y el equipo no es un equipo novato, que no sabe lo que hace, que está perdido. Es un equipo que está bien entrenado, que tiene experiencia, que se ha formado en entrenamientos de simulación, que hay programas de fellowship desarrollados para formación en este campo, que están actualizados y que se evalúan y se auditan continuamente con el fin de ver los puntos de mejora para obtener mejores resultados.
Todo está protocolizado, no hay lugar a la duda. Todo el personal conoce lo que hay que hacer en cada momento. Pilar importante de que nuestro programa de donación sea uno de los mejores del mundo es la educación. La población española habla de donación, conoce lo que es la donación, conoce lo que es el trasplante y muchos tienen algún familiar, algún conocido que ha recibido un órgano. Eso facilita que las tasas de donación y de trasplante sean elevadas en nuestro medio. Fíjense qué diapositiva de la Clínica Mayo, una forma de educar a la población, aquellos mitos y lo que es realmente la realidad. Esto es importante. La Organización Nacional de Trasplantes también tiene una página web donde se vierte información para toda la población acerca de estos contenidos. Y otro tema importante es la publicidad. Está establecido que con ayuda del Gobierno y con la ayuda de los medios de comunicación, las noticias en relación a la donación y el trasplante tienen que ser buenas. No podemos poner noticias falsas que repercutan en la credibilidad de este modelo. Se comunican noticias con buenos resultados y se evita la comunicación de noticias falsas que puedan dañar las cifras que tenemos. Evidentemente, también la Organización de Trasplantes evalúa y audita todos nuestros resultados y anualmente publican las memorias de actividad donde un poco sirve para evaluar la competencia entre todos los centros trasplantadores. Y una de las cosas más importantes de nuestro programa de donación es que todo el mundo gana y todo el mundo ayuda al otro. Imagínense que son ustedes la familia de un donante. ¿Se sentirían realmente orgullosos de salvar la vida de otras personas? Algunas familias piensan que una parte de su familiar está viviendo en otra gente. Imagínense si es el receptor, pues eternamente agradecido de poder seguir viviendo. Los profesionales, nosotros cada vez que realizamos con éxito un trasplante, ya no es la recompensa económica, sino la recompensa psicológica que tenemos de poder haber ayudado en este proceso. Eso de verdad que llena. Y el Sistema Nacional de Salud también gana. Si contamos, y hay estudios que lo demuestran, cuánto cuestan las sesiones de diálisis de un paciente con un problema renal, con un fracaso renal, que obliga a estar conectado a una máquina de diálisis cada 2 días durante 10 años, los costes de este tratamiento son muy elevados y son superiores a lo que cuesta un trasplante de riñón, con lo cual todo el mundo gana y a nivel costo-efectividad el trasplante mejora a otros tratamientos. En resumen, el trasplante, como ustedes han visto, es una situación de emergencia y no es posible llegar tarde ni fallar. El trabajo en equipo, la coordinación y la comunicación en tiempo real son pilares básicos para tener éxito. La publicidad, la educación y los programas de entrenamiento deben estar integrados en estos modelos como el modelo español. Auditar en busca de los puntos de fracaso o de mejora nos hará ser mejores y mejorar nuestros resultados. Y esto es algo que continuamente va cambiando, que probablemente dentro de 10 años estemos hablando de otro tipo de donantes y que tenemos que estar preparados para dar respuesta a estos nuevos retos que están emergiendo. De aquí espero haberles transmitido muchos puntos de vista, puntos o conexiones de trabajo para que ISCRAM y ONT creen proyectos en un futuro que nos permitan mejorar la asistencia y el programa de trasplantes en nuestro país. Por favor, háganse donantes. Por favor, salven vidas. Por favor, ayúdennos con sus conocimientos a mejorar nuestro programa de trasplantes y dar oportunidades a las personas que lo necesitan. Muchas gracias.
Great thanks to Dr. Marcus Bruma for this talk. I was already impressed before he started talking about the announced success of the transplantation in Spain. Now, after learning about the details, I'm even more impressed. And I'm sure there are questions from the audience. May I perhaps ask the first question? What is the most important factor that helped, that made it possible for this success? How did you achieve this great level of acceptance in, for instance, in the population? If we could do the same with saving lives according to when emergencies happen or crises happen, if we have the same acceptance, then I think that we will be very successful in dealing with other type of crises and emergencies. So I'm very curious about your answer. Okay, I think, sorry. Está bien, pienso que no es solo un factor el más importante, sino es el conjunto de todos ellos los que hace que el programa de trasplantes sea un éxito. Probablemente la educación a la población es uno de los más importantes para obtener donantes. Pero sobre todo, una vez que tenemos el donante, la coordinación, la comunicación fluida, en vivo, en directo, de los distintos profesionales de emergencias, es lo que facilita que el trasplante sea posible. Esa organización, esa protocolización, eso todo bien estructurado, es lo que probablemente facilite que el trasplante tenga éxito. Y eso es años de trabajo, muchos años de trabajo, muchos años de reuniones para intentar ver los puntos en los que cada etapa falla y los puntos en los que cada etapa podemos mejorar. Evidentemente, año tras año se van implementando y se van mejorando puntos en cada una de las etapas. Vimos que necesitábamos donantes para dar respuesta a nuestra lista de espera y buscamos donantes con paradas cardíacas. Esto supone que el tiempo en el que tenemos que dar la asistencia al potencial donante y prepararlo para la donación es apenas un poco más de 2 horas. Imagínense la de recursos y la de coordinación que conlleva esto para dar respuesta a esto. Yo pienso que la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, con gente muy preparada, supo desde el principio ensamblar estos procesos y hacerlos de una forma global y coordinada, y su aplicación a nivel nacional pues, es lo que realmente ha tenido el éxito que tiene. Questions from the audience? Hi, thank you. I'm Julie Dugdale from the University of Grenoble. Thank you very much for your talk. I thought that it was very interesting. One question that I have, in your route to a successful transplantation, which of the stages do you think could most be improved? I mean, I think you're doing an amazing job, but which of the stages do you think that there's the most room where we could have a more positive impact to get more successful transplantations? Okay. Creo que en cada una de las etapas podemos mejorar. Todas dan posibilidad para mejorar. Pero probablemente en la que más énfasis se pone en todos los grupos de trabajo es en la primera, en la de encontrar los donantes. Sin donante no hay trasplante. Si no tenemos un donante, no podemos llevar a cabo nuestro programa. Y ahí es donde la mayor parte de los gobiernos ponen hincapié a través de información web, social media, todos estos programas con el fin de captar donantes, que es la base de todos los programas de trasplante. Posteriormente, las situaciones de emergencia nos queda mucho que mejorar. La comunicación fluida, la comunicación entre varios hospitales de una forma directa, el transmitir imágenes en modo directo, in live,
pues probablemente sean campos de mejora que a día de hoy en nuestro país aún no tenemos bien desarrollado, al igual que el transporte de los órganos. Probablemente podamos mejorar en estos campos también, pero sobre todo la donación. Es el pilar básico en el que se sustentan todos los programas. Other questions? Okay, then, thank you very much. Sorry, I want to do a question for the audience. ¿Es posible? Quería hacer una pregunta a la audiencia yo. ¿Puede ser? Sí, sí, por supuesto. Okay. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjeta de donantes? Wow. Great. Ok. ¿Qué hace el resto que no tiene? Gracias. En España es lo mismo, tú no necesitas tener una tarjeta de donante, todo el mundo es donante, si no en vida ha dicho que no quiere serlo. Yeah. There is a question from Professor Yuko Yeah, Murayama. hello, this is Yuko Murayama from Japan. I'm very much interested in your talk, and for summary, you mentioned about the coordination between heterogeneous, different kind of organization or different kind of people is important. I really agree because I experienced some support in a disaster 80 years ago in Japan. And which organization was most difficult for you to communicate when you are in hurry? Or it's related to Julie's question, what kind of communication should be improved more if you have more smoother communication? What do you think? Yeah. Yo pienso que la situación más estresante para nosotros y más dificultosa es el donante tipo 1 de Maastricht, el donante que fallece en la calle porque estamos muy limitados por el tiempo y la comunicación entre el sistema extrahospitalario y el sistema intrahospitalario y el cumplir el tiempo muchas veces es difícil porque hay atascos, porque el paciente potencial donante en la ambulancia fallece y unos tiempos que hay que cubrir. Otra situación estresante es el código cero, cuando un receptor necesita un órgano de forma urgente y necesitamos encontrar un donante válido en 1 o 2 días. Muchas veces esa comunicación rápida y fluida es difícil y sobre todo el transporte de ese órgano de una región de España a otra distanciadas, la coordinación para que ese transporte sea rápido en ocasiones es difícil. Básicamente pienso que son los 2 puntos que a nosotros más nos inquietan en este sentido. Just a quick question about different religious groups and strategies to reach out to them. I think you mentioned in your talk in the presentation that one of the myths is that major religious groups might have a problem with donation, but in fact they don't. But I think still the population from different backgrounds maybe has some difficulty with that idea. And what strategies do you use to communicate that their religious beliefs are probably not in conflict with this? A la población en general. Pienso que lo más importante es transmitir los resultados del trasplante y lo bien que funciona esto, no solo para el que recibe
un órgano, sino para la propia familia que lo dona. Transmitir esa idea. Hay estudios que demuestran que la familia que dona los órganos de un fallecido próximo son más felices y se encuentran mejor consigo mismos que aquellos que deniegan la donación. Todo esto se transmite a través de campañas en los hospitales, a través de campañas publicitarias en social media, a través de anuncios en la televisión. Todo esto, digamos, facilita. ¿Podríamos mejorarlo mucho más? Claro que sí. En las escuelas, facilitar educación en las escuelas para atender a pacientes con una parada cardíaca que probablemente, si son bien atendidos, puedan convertirse en un potencial donante. Educar a los niños en la donación, que no sea un tema tabú, que no sea un tema prohibido. Influye mucho la religión. Hay religiones que están en contra de la donación. Hay que respetarlo también. Y grupos sociales que son menos propensos a la donación. Por ejemplo, en España, la etnia gitana suelen tener menos tasas de donación favorable. Todo eso, como sabemos lo que tenemos, son puntos donde la ONT hace estrategias para intentar mejorar e incrementar el número de donantes. Ahora una respuesta breve porque debemos llegar. Well, thank you very much for your talk. I appreciate that. And I have a kind of controversial question here. In many emergency situations, you usually give priority to the injured people, trying to save their lives. And most emergency teams dedicate the work to that. And the bodies, I mean, the people who are dead, have less priority because, of course, the priority is to save lives. And I was thinking, when you talk about the donators, as I said, it's a controversial kind of question, but unfortunately, there are a lot of people who are dead in the emergency situations and disasters. Have you considered some kind of remote or kind of mobile type of let's say, kind of rescuing of those bodies in a disaster to make it donator more easily? Because, of course, you're not saving their lives because they're already dead, but as you said, you can save lives of people who are actually waiting in the list for donators. But as I said, it's a controversial thing because it looks like that you are giving priority to the deaf people. Yeah. Okay. Normalmente los médicos lo primero que tenemos que hacer es salvar la vida de nuestros pacientes y en el caso de una emergencia probablemente la donación la tenemos un poco olvidada porque estamos ocupados en salvar vidas. Sí que es verdad que se podrían implementar programas de donación en este caso de situaciones, pero creo que la asistencia sanitaria hospitalaria para atender estas emergencias no está preparada para, además de atender estas emergencias, dar respuesta a una donación para una extracción de estos órganos. A día de hoy, pienso que los hospitales españoles no sé si podríamos dar respuesta a una emergencia, a una catástrofe, ya solo para atender y salvar vidas, y sería a día de hoy, en cuanto a infraestructura y planificación, difícil plantear además un programa de donación en estas situaciones. Lo veo difícil por la infraestructura y la organización de nuestro país. Un hospital, por ejemplo en Valencia hay 5 hospitales, si hubiese una catástrofe con 300 heridos, las urgencias del hospital estarían saturadas para dar asistencia a ellos y no tenemos a día de hoy la posibilidad de pensar en un programa de donación. Sería muy bueno. Por supuesto, pero yo estaba pensando más bien algo más pequeño, ¿no? Una catástrofe de este tamaño. Sí, sí. Más pequeño. Sí. Probablemente se podría implementar.
sí, pero lo que conlleva la donación, la infraestructura y el volumen de personal que conlleva, con un donante podemos estar todo un día. Entonces, es difícil, es difícil. Gracias. Okay. Thank you very much, Dr. Marcus Bruna. Thank you to the audience for your engagement and attention. Now we have a break, and it's until 11? Until 11 o'clock. Please be precise in going to the different lecture halls. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por todo. ¿Quieres el micrófono?